y nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. Feliz y bendecido miércoles. Espero que te estés despertando con todas las ganas, con todo el deseo, con toda la energía, con todo el poder. ¿De qué? De tomar ese potencial con el cual has sido bendecido, bendecida, con el cual fuiste dotado, de sacarlo a flote, de mejorarlo, de multiplicarlo, de ponerlo al servicio de los demás, pero sobre todo de ponerlo al servicio de tu propia vida. Recuerda, no podemos dar aquello que no poseemos. Primero trabajas en ti, primero te construyes, primero pones algo sólido, un fundamento sólido dentro de ti para poderlo brindar a los demás. Por allí he visto que un par de personas tomaron el reto del cuerpo físico en serio, me mandaron unos mensajitos por ahí, fantástico, me alegro mucho que estén tomándose ese reto, esa determinación de crecer y de mejorar y de comprometerse por los próximos 3 meses a hacer de su cuerpo y de su vida lo mejor. Ahora bien, déjame te pregunto algo. ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo te fue ayer con el proceso de las relaciones? ¿Cómo estuvo el proceso de las relaciones el día de ayer? ¿Desde qué magnitud empezaste a operar? ¿Cómo funcionó? ¿Qué lograste avanzar? ¿Evaluaste tus relaciones? Es muy importante que te des a la tarea de hacerlo constante, regularmente. Mira, hoy es día de finanzas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, la inflación. La inflación. No sé si tengas claro el concepto. En algún momento de mi vida no tuve claro ese concepto. Y hoy te quiero decir de que es posible que esa inflación no solo afecte tu economía, que te afecten todas las áreas de tu vida. Lo más importante es que tengas claridad, que tengas entendimiento, que te des a la tarea de poderte evaluar de manera honesta, de manera transparente, para que puedas mejorar tus resultados. La idea de todo esto es que puedas mejorar tus resultados. Ahora bien, ¿qué es la inflación? La definición dice que es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente de un año. Entonces, es el aumento de los precios de los bienes y los servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Déjame te pregunto algo. ¿Cómo está la inflación en tu vida? ¿Cómo se ve la inflación en tu vida? ¿A qué me refiero con eso? En tu vida también hay aumento de precios, también te empieza a costar más, te empiezan a costar más las relaciones, te empieza a costar más el esfuerzo, la dedicación. En estos próximos 3 meses vas a sufrir impacto de inflación en tu vida. Depende de ti, de cómo aprendas a manejarla. ¿Por qué? Porque empezar a comer diferente, empezar a eliminar el azúcar de tu dieta, empezar a tomar más agua, empezar a controlar tus carbohidratos, pues va a tener un impacto de inflación en tu vida. Tal vez un impacto positivo en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la inflación en tu economía, en tus finanzas, en tu emprendimiento, en lo que estás creando, en lo que estás manifestando, en lo que estás haciendo? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta el concepto de inflación en lo que somos? Bueno, porque necesitamos entender nuestras finanzas, nuestra economía, para poder proyectarnos al crecimiento, al mejoramiento. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque necesitamos empezar a generar un plan de acción para que puedas mejorar tus resultados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en este tema? Vamos a hablar un poco de la estabilidad económica, ¿no? La inflación descontrolada, escúchame bien, descontrolada, cuando se incrementan los precios de los bienes y servicios, puede llevar a la estabilidad económica. Cuando hay un alto incremento en los productos que consumimos o en los bienes y servicios que consumimos, pues y no hay un incremento en nuestro ingreso, pues entonces vemos un impacto en nuestra economía y se hace un poco más retante seguir creciendo económica y financieramente. Entonces, ¿qué es lo que más se afecta con la inflación? Si incrementan los valores de los bienes y servicios y no se incrementa el ingreso, entonces el poder adquisitivo se hace limitado. El poder adquisitivo se hace limitado. Pero tú tienes la capacidad de poder contrarrestar eso porque puedes prepararte para la inflación. Ahora bien, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia en que haya inflación y te afecte positivo o negativamente? Si tienes una planificación financiera en tu vida, si eres una persona que ha planificado, ¿no? Y te has proyectado y tienes un plan de acción y te has preparado. Escúchame bien, no se trata de que llegó la inflación y te vas a preparar. No, estás preparado. Ya te has preparado, ya has desarrollado un plan, ya sabes qué puedes hacer cuando X o Y circunstancias impactan tu economía, impactan tu vida y entonces te mueves a través de ese proceso. No te quedas allí,
no te quedas pensando, no te quedas esperando. Entonces, desde esa magnitud empiezas a operar diferente, empiezas a manifestar diferente. Ahora bien, vamos a hablar de algunos puntos fundamentales en este proceso de la inflación. ¿Cuáles son las mayores consecuencias? ¿Escuchaste bien? Consecuencias de la inflación. Ya te dije una de ellas. Disminuye el poder adquisitivo. ¿Cómo se ve eso en tus relaciones? ¿Cómo se ve el impacto de la inflación en tus relaciones? Se disminuye tu capacidad de opinión, se disminuye tu capacidad de desarrollo. Por aquí me están diciendo que no pueden entrar. No sé por qué me aparece. Dame un instante porque eso está en vivo y dice que la reunión está laqueada. The Zoom meeting is locked. Déjame ver qué pasa por aquí. Debe ser algo que está ocurriendo aquí, pero no sé por qué ocurre esto. ¿Cómo podemos desbloquear esto? No sé, nunca me ha pasado. Déjame, yo veo si puedo hacer algo para que cambiemos esto y funcione diferente. Hay algo que está pasando por aquí. Dice que no pueden ingresar. Déjame ver qué sucede. Dame un instante, por favor. Estamos en vivo. Ustedes ya saben que en vivo pasan todas las cosas. Que está bloqueada por el anfitrión. Si eso es lo que me está diciendo, no sé por qué no me permite desbloquearlo. Si me ayudas, Caro, mandando un mensajito por el grupo y ya les indicas que estamos tratando de solucionar esto. Oh, ya lo vi. Ahora sí, ya estamos solucionados. Ya lo volvimos a arreglar. Creo que ya podemos empezar a dejar ingresar a las personas que vayan a ingresar. Bien, fantástico. Retomando entonces. Vamos a dar inicio de nuevo. Entonces, estamos hablando de la inflación. ¿Cómo impacta tu vida? ¿Cómo impacta todas las áreas? No solamente la parte económica, también impacta lo que estás haciendo en tus relaciones, en tu cuerpo físico, en todo lo que haces, ¿no? En tu desarrollo personal, en tu crecimiento como padre, como madre, como amigo, como amiga. Tienes que tener la capacidad de poder evaluarte. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias cuando empezamos a experimentar o a vivir inflación en nuestras vidas? Disminución del poder adquisitivo. Cuando la inflación impacta, se incrementan los bienes, los servicios y no se incrementan los ingresos, pues entonces vivimos un desfase, ¿cierto? No tenemos la capacidad de poder tener la capacidad de adquirir las cosas que antes podíamos adquirir. Se disminuye el poder adquisitivo. Pero eso también ocurre en tus relaciones. Cuando la inflación impacta, cuando se empieza a ser más costoso el poder comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, cuando se incrementa el valor de la forma como convivimos, de la forma como desarrollamos la relación, pues nos empieza a costar más y entonces se disminuye el poder adquisitivo. ¿Qué también ocurre con la inflación? Hay un retraso de la capacidad de poder invertir. Cuando se incrementa la inflación en la economía y tú no tienes incremento del ingreso, pues entonces tu capacidad de inversión también se ve disminuida. Entonces, la incertidumbre inflacionaria puede desincentivar para que tú sigas invirtiendo, para que tú puedas proyectarte a largo plazo. ¿Qué más genera la inflación en nuestras vidas? Genera dificultad para planificar, porque hace el panorama un poco más difuso, más borroso. No sé cómo voy a poder actuar a futuro si la inflación sigue incrementándose y si mis ingresos no se mejoran. Entonces, me cuesta trabajo poder proyectarme a futuro. Esas son una de las cuantas consecuencias del impacto de la inflación en nuestra economía o nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué es lo que causa la inflación? ¿Qué es lo que causa que esta inflación impacte de manera significativa nuestra economía? Cuando entonces hay demanda agregada, ¿no? Cuando la demanda de los bienes y servicios supera la oferta disponible. Cuando la demanda de los bienes y servicios supera la oferta disponible, no hay forma de contrarrestar eso. Entonces, aquí es donde tú entras, ¿no? Aquí es donde tú te das cuenta del servicio, del talento, de lo que estás ofreciendo, de lo que estás proveyendo para los demás, ¿no? También se incrementan los costos de producción. Si tienes un negocio y te cuesta mucho empezar a producir, te cuesta mucho más empezar a conseguir mejores clientes. Eso se ve en todo el mercado. La inflación impacta absolutamente todo. La pregunta para ti y para mí es, ¿cómo está impactando la inflación en tu país
tu economía, tus finanzas, tu familia, tu trabajo, lo que estás creando, lo que estás desarrollando, ¿no? Porque eso también impacta que de manera negativa se genera una política monetaria diferente. Hay una expansión excesiva de la oferta monetaria y puede impulsar la inflación, que se incremente y que se mantenga. ¿Cómo se ve esto en tu país? ¿Cómo se ve esto en tu economía? ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Qué estás haciendo para romper esto? Hoy te voy a dar un plan al final, si eres emprendedor o emprendedora, te voy a dar un plan de cómo puedes contrarrestar esta inflación y prepararte a futuro, ¿no? Pero te voy a dar algunas acciones para combatir la inflación. Ajusta la cantidad de dinero en circulación para controlar tu inflación. Ajusta tu economía, prepárate. De pronto necesitas empezar a generar un mejor ahorro, necesitas empezar a proyectarte diferente, necesitas empezar a considerar a invertir fuera de tu país, ¿no? Tienes que empezar a controlar tus gastos. La inflación se controla en tu economía y en tus finanzas a través de los gastos. ¿Qué estás gastando? ¿Dónde estás gastando que es innecesario, que no necesitas, que no es una necesidad, que no es algo para sobrevivir? Hay ciertas cosas que quizá en tu economía en este momento podrías controlar y cancelar para poder avanzar, para poder empezar a mejorar tus finanzas, ¿no? Es momento, ¿qué es lo que genera la inflación en nuestras vidas y en nuestro mercado? Genera la competencia de mercados, ¿no? Hay mucha más competencia y entonces empezamos a competir no en valor o en servicio, sino en precio. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? La inflación impacta en el mercado, en la manera como competimos y empezamos a competir en precio más que en calidad y en servicio. Y eso puede marcar la diferencia si tú estás preparado o estás preparada para esto, ¿no? Ahora, ¿qué puedes hacer? Te voy a dar algunos retos. Te voy a dar algunos retos antes de nada de los obstáculos al abordar la inflación. Falta de conciencia. No puedes, si sabes que en tu país, que en tu economía, que en el lugar donde vives, la inflación está impactando, no te puedes hacer como el de la oreja larga y que no escucho, yo no veo. Yo sigo viviendo igual, bajo los mismos términos, sigo gastando, sigo viviendo bajo ciertas condiciones. Necesitas empezar a hacerte consciente cómo esa inflación está impactando tu economía, la de tu familia, porque impacta la tuya, impacta la de tu familia, porque impacta la de tu familia, impacta muchas otras áreas de tu vida. Entonces, necesitas hacerte consciente. ¿En dónde en mi vida la inflación está impactando? ¿Dónde está impactando más la economía? La inflación, mi economía, la economía de mis familias, ¿no? Ahora bien, aquí es donde viene el mayor reto. Cuando nos hacemos conscientes de esa inflación, para mejorar nuestra economía, pues van a ocurrir cambios. Vamos a tener que tomar medidas de transformación, medidas de evolución. Vamos a tener que empezar a apretar el presupuesto, a disminuir los gastos. De pronto muchas de las cosas que antes hacíamos ya no las vamos a poder hacer, pero es importante. Aquí es donde viene lo más importante. Tu economía no es solo tu economía también es la economía de tu familia. Involucra a esas personas que hacen parte de tu economía, que hacen parte de tus finanzas. ¿A qué me refiero? Si eres una persona que está casada, que tiene unos hijos, entonces tú te sientas en la mesa, hablas con tu esposa y hablas con tus hijos. Ah, Fabio, pero mis hijos son muy pequeños. Este es la mejor educación, el mejor ejemplo que le puedes dar es este. En estos momentos, cuando están pequeños, es cuando tú plantas las semillas de poder, que sepan y que recuerden cuando papá o mamá tomaron decisiones que nos impactaron económicamente para mejorar. Que nunca se les olvide esas lecciones. A veces sacamos de la ecuación a nuestros hijos porque consideramos que son muy pequeños, pero son parte de tu familia, son personas que hacen parte de tu entorno. Su opinión también cuenta. Ellos también quieren ser tenidos en cuenta y con eso les estás diciendo, sabes que tú eres importante para mí, para todo lo que hacemos en la casa, no solamente para la diversión, no solamente para gastar, también que tenemos que aprender a reconocer que tenemos que ajustarnos, que tenemos que hacer mejoras, que tenemos que hacer algunos sacrificios, que ellos hagan parte de eso también. Eso te va a ayudar a crecer y a mejorar tu economía y la de tu familia. Entonces, primero, tienes que hacerte consciente que la inflación está impactando tu economía. Segundo, tienes que romper la resistencia al cambio. No te hagas resistente al cambio. Al contrario, acepta el cambio, adopta el cambio, haz parte a tu familia de ese cambio y entonces, lo más importante, aprende a reconocer, a educarte de la información más compleja, ¿cierto? A veces las finanzas y la economía y todo ese rollo de la inflación y cómo funciona y cómo impacta en tu país puede ser un poco complejo. Entonces, edúcate,
Educación. Educación es lo que más va a romper la diferencia entre quién eres ahora y las finanzas que manejas y la versión del futuro, la abundancia y la prosperidad y las finanzas que manejas. Necesitas tomar acción. Tomar acciones significa empezar a educarte. Tal vez entonces hoy debes ir y buscar un poco acerca de inflación. ¿Qué medidas están tomando algunas personas en mi país? Yo te hablo desde la perspectiva de mi país, donde yo vivo, pero yo quiero que tengas en cuenta que tú vives en otro país. Tal vez esa economía funciona, esa inflación funciona diferente dentro de lo que tú estás aplicando. Hoy te voy a dar, escúchame bien, voy a darte un plan para superar la inflación como emprendedor, como emprendedora. Escúchame bien, ten en cuenta lo que te voy a decir, no lo tomes a la ligera, porque tu emprendimiento es lo que impacta la forma como generas ingresos en tu vida. Entonces, haz lo necesario para que ajustes la economía de tu emprendimiento. Primero que todo, tienes que tener claro qué es inflación, ¿cierto? Educación financiera, edúcate. Edúcate de qué es inflación, cómo funciona, cómo opera, cómo impacta tu negocio, cómo impacta tu economía, tanto del negocio como personal. Ahora bien, siguiente punto, una vez te has educado en lo que es la inflación, una vez has tenido el detalle de la inflación, cómo funciona, cómo afecta a tus finanzas, entonces das el siguiente paso. Ya sé que la inflación es un elemento vivo en nuestra economía. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo empezar a contrarrestar esa inflación. ¿Qué puedo hacer? Aquí es donde viene la diversificación de ingresos. Cuando tú empiezas a diversificar tus ingresos, no pones todos tus huevos en una sola canasta, sino que te vuelves una persona que tiene la capacidad y la habilidad de poder recibir ingresos o formar o generar ingresos desde otras avenidas, empieza a mejorar e impactar tu economía de una manera diferente. Porque dentro de toda la economía y dentro de todo lo que es la inflación, impacta todo. Pero si tú tienes múltiples fuentes de ingreso, pues tu economía de pronto no se va a ver tan variante, porque si no está funcionando muy bien aquí, tal vez funciona mejor aquí, pero entonces tienes que tener diversificación de ingresos. No dependas de una única fuente de ingresos. ¿Qué estás haciendo hoy para empezar a generar nuevos ingresos? ¿Cómo estás invirtiendo? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde te estás educando? ¿Cuántos dones y talentos tienes que no estás usando? Ahí empieza tu diversificación de ingresos. Necesitas empezar a buscar formas de empezar a expresar, a vivir ese talento de una manera diferente que te genere directamente ¿qué? Ingresos. Ahora, aquí es donde viene el concepto muy poderoso de ingresos pasivos. ¿Cuáles son los ingresos pasivos? Aquí es cuando tu economía empieza a transformarse, impacta, no importa la inflación, hay algunos ingresos que son constantes porque son pasivos en tu vida. Ingresos pasivos pueden ser las inversiones que has hecho en bienes raíces, en acciones, en bonos. Esos ingresos son constantes, son regulares, siempre están en funcionamiento. Por ejemplo, ayer hablaba con un amigo mío, estoy en un evento, participando en un evento aquí en Bogotá que se llama EXMA, y me encontré con un amigo y entonces empezamos a hablar y me contó que ahora está haciendo inversión en propiedad raíz para transformarlos en Airbnb. O sea que está magnificando su inversión a través de esa propiedad. Eso es otra fuente de ingreso. Si tienes de pronto la capacidad de considerar inversión en bien raíz para empezar a transformarlo en Airbnb, es una muy buena opción para que generes ingresos pasivos en tu vida. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Te estoy dando avenidas para que tú empieces a considerar, para que empieces a evaluar, para que empieces a proyectarte. Si de pronto no tienes la capacidad de ingresos en este momento, pero tienes la idea, tienes la visión, haces la tarea, haces la búsqueda de propiedades y tienes personas que puedan invertir, tú ya tienes otra fuente de ingreso. Estás vendiendo un conocimiento que otros no poseen. Hay muchas personas allá afuera que tienen los ingresos, que tienen el capital para la inversión, pero no tienen el conocimiento. Tú eres esa persona que les puede llevar a un mejor resultado y ganar también. Eso también es una fuente de ingreso. Tal vez no pasiva en ese caso, pero estás buscando un don, talento y habilidad para ponerlo al servicio de mejorar tu economía y tus finanzas. Tercer punto, entonces, una vez tienes claro el concepto de inflación, te has educado, tienes ese concepto, cómo puedes contrarrestarlo, entiendes lo que es diversificación de ingresos, empiezas a hacer la tarea para ver cómo puedes mejorar esa economía en este momento. El tercer punto es el más poderoso. Tienes que empezar a hacer ajustes en tu presupuesto y controlar tus gastos. Ahí es donde viene lo más importante en tu emprendimiento, en lo que estás creando. Ajustes en el presupuesto y controlar los gastos. ¿Cuántos de ustedes tienen un presupuesto tanto personal como del negocio?
Porque a veces eso parece uno solo, ¿sí o no? Y a veces parece ninguno, porque no le damos la importancia necesaria, porque no le damos la importancia a un presupuesto, a un control de gastos. Crear un presupuesto es fundamental en todas las áreas de tu vida. Crea un presupuesto, crea un presupuesto. Eso te da perspectiva, eso te da la capacidad de planeación. Si no haces esto, es como la frase que yo siempre digo, ¿no? Si fallas al planear, planeaste para fallar. Si fallas al planear, planeaste para fallar. Que no seas de esas personas que nunca planeó, que falló al planear y se quedó en la falla porque nunca planeó, nunca llegó a ningún lugar. Ahora bien, controlar los gastos, ¿qué representa? ¿Va a impactar, va a contrarrestar la inflación? Claro que sí, pero tienes que hacer una revisión constante, permanente, de cuánto, dónde y cómo estás gastando y por qué lo estás haciendo. Estoy seguro, escúchame bien, estoy seguro que allí donde estás, en este momento, tienes gastos que no necesitas. Hay algunas cosas que son recurrentes en tu vida que no necesitas. Hay algunas cosas que salen en automático desde tu tarjeta y que no necesitas y se te olvidan. Hay cosas por las que pagamos que no usamos. ¿Te ha pasado alguna vez? Has puesto tu tarjeta y te empiezan a cobrar y con el tiempo te dice que nunca lo volviste a usar, lo usaste una o dos veces y no lo volviste a usar. A mí me ha pasado varias veces. Hoy en día es muy fácil porque hoy vas, miras si te recomiendan una aplicación, te metes a la aplicación, invertiste tu dinero, ¡ay! Y lo usaste una o dos veces y no más. Entonces necesitas hacer la evaluación. Una buena forma de empezar a ver dónde estás gastando es en esas suscripciones que tienes regulares. De pronto no estás usando eso. De pronto puedes ahorrarte 10, 12, 13 dólares. En el proyecto del tiempo se ve como algo de valor, ¿no? Siguiente punto. Ahora tienes que empezar, ya hiciste tu presupuesto, controlaste tus gastos desde tu emprendimiento. Ahora tienes que empezar a ver y a considerar inversiones inteligentes. La diversificación de tu dinero se ve representada en la forma como lo inviertes, ¿no? Tienes que empezar a invertir en activos. ¿Cuál es una variedad de activos? Acciones, bonos. Tienes que empezar a buscar avenidas donde puedas invertir. Te voy a decir algo muy poderoso. Yo hace un tiempo atrás empecé a invertir en el mundo digital. Es una muy buena inversión. Tienes que educarte antes de poder hacerlo, ¿no? Tienes que educarte, rodearte de personas, pero es una muy buena inversión. La tecnología está marcando la diferencia y si tú no haces parte de esa diferencia al educarte, al reconocer, al aprender sobre el mundo electrónico, el mundo digital, te estás quedando atrás porque allí es donde todo se está dirigiendo y es una muy buena inversión. Ahora, ¿qué pasa? Mira, tienes que empezar a invertir. Donde estés, como estés, necesitas empezar a generar un colchón, ahorra hasta que completes 100, 150 dólares. Tienes 150 dólares para invertir, ya hiciste esa tarea. Te puedes gastar 150 dólares en cualquier otra cosa que no necesitas, pero esos 150 dólares te pueden dar un impacto en tu economía si empiezas hoy. No es momento de ponerte a lamentarte, a decirte, ay, si lo hubiera hecho hace un año atrás, si realmente me hubiera interesado, si me hubiera... No, ya, no llores por lo que ya pasó. Por ahí en Colombia dicen, no llores por la leche derramada, ¿cierto? Ya se cayó, ya avancemos. Pero necesitas tener la capacidad de empezar a pensar dónde vas a invertir, porque necesitas empezar hoy. El primer paso tal vez es darte a la conciencia de que puedes empezar a ahorrar. Proyéctate, en los próximos 30 días voy a ahorrar 150 dólares. ¿Qué suscripción debo cancelar? ¿Qué cosas debo eliminar de mi vida para poder generar ese ahorro, para poder invertir? Esa es una muy buena opción para contrarrestar la inflación. Escúchame bien, en tu negocio, si eres un emprendedor, necesitas, si la inflación es algo constante, permanente, algo que se está hablando en toda la economía de tu país, necesitas empezar a actualizar tus precios. No te puedes quedar cobrando lo mismo, porque es que no quiero perder clientes. Pues bueno, tienes que hacer el ajuste de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿cierto? Necesitas revisar esos precios, a cómo estás cobrando tu servicio, a cómo estás cobrando tu producto, ¿no? Asegúrate que refleja el costo asociado con la inflación. Muchas veces, o sea, si la inflación impacta y tú vas al supermercado y la manzana que comprabas antes costaba $1, pero ahora cuesta unos 50, pues tú tomas la decisión si la quieres comprar y si quieres comerte la manzana o no. Pero la realidad es lo siguiente, necesitas tener la habilidad de poder hacer el ajuste en tus precios. No te puedes quedar con lo mismo, con lo que estabas, con lo que tenías. No puedes seguir vendiendo tus productos sin la inflación impactando al mismo precio que lo hacías antes.
haz una actualización de precios. Ese es el mensaje del día de hoy. Siguiente punto, y es el más poderoso, ¿no? Empieza a ahorrar. Empieza a generar una forma de que los ingresos diarios, no importa cuánto ingreses, yo en mis ventas, en tu negocio, en tu emprendimiento, ahorra el 5% diario. Saca ese 5% en efectivo, ponlo en un lugar y empieza a generar un ahorro del negocio. Estoy hablando de tu negocio, estoy hablando de tu emprendimiento. También lo puedes hacer en tu vida personal. Funciona igual. Tú eres tu mejor emprendimiento, tú eres tu mejor inversión, pero necesitas empezar a hacerte consciente. El negocio y mi vida personal se manejan dos formatos de economía o de finanzas diferentes. ¿Por qué haces el ahorro? El ahorro te representa visión a largo plazo. El ahorro te representa crecimiento a largo plazo. Todos queremos resultados inmediatos, todos queremos resultados ya, pero no ocurre de esa manera. No ocurre de esa manera. Necesitas proyectarte a largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo, Fabio? Mínimo 6 meses. Una proyección a 6 meses. Un largo plazo, muy buena proyección a 1 año. ¿Cuál es tu proyección? No lo sé, pero tienes que tener claro eso, tienes que escribirlo, tienes que tener un plan, tienes que tener una visión clara. Si no lo tienes en papel, no estás planificando. Entonces, aplica lo que te digo, fallaste al planear, planeaste para fallar. Siguiente punto, necesitas empezar a proteger tus activos, ¿cierto? Aquello que tengas que es tuyo, que tienes propiedad de eso, es un activo en tu vida. Necesitas empezar a proteger tus activos y tu negocio contra imprevistos. Muchas cosas pueden ocurrir. Un fondo de emergencia, ya lo hemos hablado antes. Esto te ayuda a prepararte, escúchame bien, esto te ayuda a prepararte para combatir esa inflación, para contrarrestar la inflación. No sé cómo se vea la inflación en tu país, no sé cómo se vea la inflación en tu economía, pero hoy te estás haciendo consciente, hoy lo recibiste, hoy te hiciste consciente de que es un factor que está presente en la economía de todos. Necesitas empezar a actuar, necesitas empezar a prepararte. Si eres emprendedor o emprendedora, la economía de tu negocio y tu economía personal van separados, son diferentes, funcionan casi igual, porque tú eres tu mejor negocio, pero necesitas separarlos, no los pongas en conjunto, porque estás limitando tu capacidad de impacto, de crecimiento y desarrollo financiero y económico. Entonces, por último punto, si crees que esto es algo en lo que quieres expandir, crecer, mejorar, simplemente busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional, edúcate de manera correcta. Si crees que tienes la capacidad de poder, que tienes un dinero, que tienes un capital, que no está haciendo nada, que lo quieres empezar a invertir para contrarrestar esa inflación y generar ingresos pasivos, edúcate. Busca personas que tengan la capacidad de darte una guía. Necesitas empezar a hacer tu tarea. No te quedes y no te conformes con lo que has hecho. Si tu economía está muy bien, puede mejorar. Si tu economía no está muy bien, también puede mejorar. Esas son las buenas noticias, que la economía donde esté puede mejorar. No hay excusa para que no mejore. Hoy te invito a que te hagas consciente que hay elementos en tu economía y en las finanzas, tanto personales como profesionales y de tu país, que te están impactando, que te están marcando una diferencia y que eres tú el único o la única responsable de hacer que eso funcione a tu favor o que mejore a través de ¿qué? De la planificación que estás trazando, de la visión que te estás proyectando. Tú eres el responsable de tu vida. Nadie más va a tomar las decisiones y nadie va a tomar las acciones que tú debes tomar. Señoras y señores, se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente. Ya subí las grabaciones del lunes y del martes. Si estás, esta la subo en un momento. Si estás aquí conectado, conectada, te invito a que abras esa cámara, me des una sonrisa gigante. Vamos a sonreírle a la vida. Hoy te llevaste algo de valor, evalúalo, no te quedes simplemente con el conocimiento, evalúalo para que crezca a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos con todo, abre esa cámara, por ahí está Dago también. Vamos, 1, 2 y 3. Señoras y señores, que tengan un resto de día espectacular. Se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente, les llevo en el corazón, que hoy tengan un día de éxito, que estés creciendo, trascendiendo y marcando la diferencia en tu vida. Nos vemos pronto. Chao, chao.